Pues siempre que se establece una técnica es inevitable, necesitamos de algunas técnicas que nos apoyen y nos determinen la eficacia del procedimiento de sexado, y es lo que vamos a tratar aquí. Las vamos a dividir en dos tipos, en las técnicas de control in vitro y en las técnicas de control in vivo. Siempre tener en cuenta que las técnicas de control in vivo nos van a dar una detección bastante más tardía, pero realmente va a ser una técnica que nos proporciona prácticamente un 100% de fiabilidad. Estas técnicas realmente no nos interesan a nivel comercial. ¿Por qué? Porque los datos que nos aportan llevan mucho tiempo. Entonces, para ello, hemos utilizado técnicas de control in vitro que tienen un mayor interés y, sobre todo, a nivel comercial nos determinan que después del sexado nosotros tenemos la seguridad de que efectivamente ese procedimiento de sexaje seminal se ha realizado correctamente. Entonces, como técnicas de control de sexado in vitro, tenemos la herramienta fundamental, que es la biología molecular. Esta herramienta nos va a resultar muy efectiva para validar e implementar la tecnología del sexaje seminal y determinar la efectividad que se ha producido durante cada procedimiento de sexado. Entonces, a partir de esta biología molecular, nosotros podemos extraer las muestras o bien a partir del eyaculado que hemos extraído, posteriormente al procesado con Chromatic Sex, o bien directamente realizar pruebas en embriones preimplantacionales, es decir, realizar una biopsia y extraer una muestra para detectar si ese embrión inseminado con un semen procesado, un semen sexado, nos dan proporciones de hembra o proporciones de macho. Bien, en el caso de la PCR cuantitativa o PCR a tiempo real, se utilizan determinados marcadores moleculares para amplificar una región específica del ADN que nosotros estamos estudiando. Y además, simultáneamente, se va a cuantificar de forma absoluta esa amplificación de ese gen. Es decir, es una mejora de la PCR convencional. En este caso, para valorar la cantidad de ADN que se va presentando en cada ciclo, la PCR va a utilizar una serie de fluoróforos, es decir, va a combinarse con la fluorescencia. Por ello, el termociclador va a estar provisto de estos sensores de fluorescencia. Y se va a basar en la amplificación de fragmentos de ADN que son específicos para el cromosoma Y y otros fragmentos que son específicos para el cromosoma X. Y para ello vamos a utilizar unos cebadores, una serie de marcadores moleculares que son determinantes y están presentes en estos cromosomas. Normalmente el más utilizado para el cromosoma Y suele ser el SRI. Y en el caso del cromosoma X se han visto estudios que se han desarrollado con éxito para el cromosoma P, el gen PLP. Y posteriormente a este procedimiento de PCR de amplificación se realiza la cuantificación en ese eyaculado que nosotros hemos aportado de la proporción de espermatozoides que integran el cromosoma X y de los espermatozoides que integran el cromosoma Y. Os adjunto en la parte de la derecha un informe de un estudio, de un caso de un sexado que se realizó en un bovino. Bien, otra técnica de detección in vitro sería la hibridación in situ fluorescente. En este caso hablamos de una técnica de citogenética molecular que utiliza fragmentos de ADN que están incorporados con nucleótidos acoplados a unos fluoróforos, es decir, sustancias que aportan fluorescencia. Estos los conocemos como sondas dentro de la técnica. Y lo único que hacen es analizarnos la presencia o ausencia de secuencias complementarias a esos fragmentos de ADN. Es decir, como podemos ver en la foto de un estudio realizado por Santolaria, que hablábamos anteriormente, las diferencias morfométricas con el FIS, ¿vale? Esta foto podemos ver que las sondas específicas para el cromosoma X se encuentran en color rojo y las sondas específicas para el cromosoma Y se encuentran en color verde. Por lo tanto, mediante la visualización con un microscopio con fluorescencia, podemos observar la proporción y cuantificar la proporción de espermatozoides que contienen el cromosoma X y de espermatozoides que contienen el cromosoma Y.
Esta técnica tiene una alta sensibilidad y especificidad para detectar estas secuencias de ADN que nosotros estamos buscando. El inconveniente que tiene es que contiene un coste económico bastante elevado, por lo tanto, no resultaría una técnica de elección para jugar de manera comercial con la eficacia, para determinar la eficacia del sexaje seminal. Pero es una técnica que está presente y que se puede utilizar perfectamente para detectar estas proporciones, estas cuantificaciones. Por otro lado, tendríamos como técnica de valoración in vitro la detección del sexo directamente en los embriones producidos fruto de la inseminación con el semen procesado y sexado con el chromatic sex. En este caso, realizamos una biopsia embrionaria. Las biopsias embrionarias se pueden desarrollar en embriones que tienen un tiempo de vida entre 3 y 4 días. En este caso realizaríamos una extracción de una blastómera, que es una célula totipotente y de la que vamos a obtener prácticamente la información completa del embrión. En este caso únicamente nos interesa el gen que nos presenta el sexo del animal. En este caso, en este tiempo de vida, solo podríamos trabajar con embriones producidos in vitro, dada el tiempo de vida que presentan. O también se pueden realizar biopsias en embriones de 6 a 8 días, es decir, a partir de blastocistos expandidos. Aquí extraeríamos células procedentes del trofectodermo. En este caso, estaríamos tratando de que es una técnica totalmente invasiva, es decir, estamos extrayendo una muestra directamente del embrión. Y eso nos va a alterar, nos puede afectar perfectamente a la supervivencia embrionaria en función del número de células que nosotros hemos estado extrayendo. Aquí necesitaríamos de un micromanipulador, de un técnico experimentado que desarrollara el procedimiento de biopsia y, por supuesto, estos embriones, después de realizar la biopsia, bueno, pues habría que conservarlos de alguna manera hasta obtener los resultados de si es hembra o es macho, si el ganadero realmente estaría interesado únicamente en implantar embriones de un sexo en concreto. Y para ello tendríamos que desarrollar una criopreservación del embrión, lo que también nos reduciría los resultados de preñez finales. Entonces, esta técnica en concreto es una técnica de elección, pero para investigación realmente, no para comercialización y realización de manera rutinaria, sino para establecer unos datos de realmente cómo funciona esta técnica de sexado. Bien, os adjunto un informe de un estudio que realizamos nosotros en el IEGRA, concretamente este informe es del año 2019, en el que hicimos una biopsia en embriones de 7 días de la especie ovina y fueron sexados para hembras, ya que estábamos tratando con una raza de ovino ASAF, de producción lechera. Y bueno, prácticamente nos salió el 90% de los embriones sexados, salieron prácticamente todos hembra, menos uno. Bien, ya pasaríamos a las técnicas de control del sexado in vivo. Aquí, como ya hemos dicho, son técnicas que las podemos utilizar pues, para la validación del método de sexaje, pero a largo plazo. Es decir, tenemos que esperar unos tiempos para poder obtener esos resultados. Pero son técnicas que nos proporcionan prácticamente el 100% de la efectividad. Aquí tendríamos el examen ecográfico y el sexado ya directamente en animales vivos, es decir, posterior al nacimiento. En el caso del examen ecográfico, resulta de una técnica simple, que no es invasiva, que la podemos desarrollar perfectamente cualquier veterinario, pero requiere de esa visualización ecográfica en unos tiempos específicos dentro del periodo de gestación. En función de las diferentes especies, tenemos que determinar el tiempo correspondiente para poder detectar ese tubérculo genital, esa localización del tubérculo genital para poder sexar a macho o hembra, o ya para la visualización de el aparato reproductor ya un poquito más desarrollado, en los sexados más tardíos. O en el sexado en animales vivos, en el que ya directamente valoramos la visualización del aparato genital externo en el caso de los individuos después de su nacimiento. Bien, ahora os voy a comentar una serie de datos que hemos ido desarrollando de estudios desarrollados en el IEGRA en diferentes épocas, en diferentes periodos en diferentes años,
y en diferentes especies y razas. Este en concreto que estáis visualizando está realizado entre los años 2016 y 2017, directamente enfocado a la especie bovina de raza Holstein, es decir, de producción lechera. Aquí, concretamente, todas las inseminaciones se desarrollaron a partir de 2 sementales en concreto, en el que se les realizó diferentes colectas de semen y diferentes procedimientos de sexado. Y los estudios se desarrollaron en 6 ganaderías, en las cuales contenían vacas que tenían unas medias de producción de entre 35 y 41 litros por vaca. Y además, estas granjas en esa época del año tenían unos datos de fertilidad de un 21-25% de media. Entonces, bueno, se realizaron inseminaciones, unas a celo visto, otras mediante sincronización con un protocolo de sincronización GPG. Y se vio, bueno, que las tasas, los porcentajes de fertilidad aumentaron ligeramente tras la inseminación con semen procesado con Chromatic Sex y vimos efectivamente el sexado en todas ellas era para hembras al tratarse de una raza de producción lechera y los sexados se veían en torno al 70-75% aproximadamente de media. Esto son los datos de otro estudio desarrollado en razas de producción cárnica, también de la especie bovina, y en concreto en las razas limusina y guayú. Se desarrolló en el año 2017 y se hicieron inseminaciones directamente con protocolos de inseminación a tiempo fijo en diferentes explotaciones. En unas explotaciones se hizo el sexado para machos y en otras para hembras. Todo esto viene detallado. Entonces, aquí también valoramos un número de hembras que fueron inseminadas con semen convencional y otro número de hembras que fueron inseminadas con el semen procesado posteriormente al sexado. Entonces, se hizo también una comparativa de las tasas de fertilidad con el semen sin procesar y el semen procesado. Y se vio que, bueno, que igualmente se presentaba en algunos casos mayor fertilidad, en otros casos ligeramente superior, pero siempre había un crecimiento en la fertilidad tras utilizar el semen procesado. Y con los resultados de sexado, igualmente se observó en función del sexado que se desarrolló. En este caso se hizo para machos porque hubo 2 machos que se quiso hacer para hembras, pero no fue posible, no sexaron bien. Entonces se ven que los datos están en torno a un 70-75% aproximadamente. Y en este caso es un estudio desarrollado en la especie equina. Se trabajó con dos sementales, uno de pura raza español y otro caballo de deporte español. Estas 2 razas se utilizaron tanto el semen en fresco como en semen congelado en diferentes hembras inseminadas. Entonces, vemos que la fertilidad, por ejemplo, eso es... Efectivamente, siempre que utilizamos un semen fresco, las tasas de fertilidad son muy superiores a la utilización del semen congelado para inseminación. Y bueno, los porcentajes de sexado también varían en torno a un 75%, 66%, ¿vale? Entonces vamos viendo entre un 65 y un 80% de sexado en las diferentes hembras que fueron inseminadas con este semen procesado. Bien, bueno, pues dentro de todos estos estudios que se realizaron in vivo, observamos que las tasas de fertilidad eran bastante alentadoras. Entonces, hicimos otro estudio estudiando los diferentes parámetros espermáticos que se iban variando antes de procesar el semen y posteriormente a su procesado con el Chromatic Sex. Entonces, para ello utilizamos un sistema computerizado CASA valorando estos parámetros espermáticos. Concretamente, los parámetros en estudio fueron la motilidad total, la motilidad progresiva y las morfoanomalías, el porcentaje de morfoanomalías presentes en el eyaculado. Entonces, recordamos que la motilidad total se va a corresponder con el porcentaje de espermatozoides mótiles que están presentes en el eyaculado,
La motilidad progresiva es el porcentaje de espermatozoides que son mótiles, pero presentan una trayectoria lineal, es decir, son aquellos espermatozoides que van a ser fértiles del eyaculado. Y las morfoanomalías son el conjunto de alteraciones que van a estar presentes en la morfología del espermatozoide, ya sean alteraciones de la cabeza o alteraciones de la cola, que esto nos va a provocar una infertilidad en esos espermatozoides. Entonces, para ello se realizó un espermiograma, primeramente en el semen fresco, obtenido del semental, y posteriormente otro espermiograma tras procesar ese semen con el chromatic sex. Y bueno, se realizó una variación de la alteración que sufría el eyaculado antes, posteriormente a su procesado. Bien, para ello utilizamos semen procedente de distintas especies, trabajamos con la bovina, la equina, la caprina y la ovina, y se recopilaron datos de estos parámetros espermáticos que hemos ido comentando. Entonces, en este estudio utilizamos diferentes animales, en concreto de la especie ovina se trabajó con 2 animales, un salers y un toro de raza menorquina. También se les extrajo diferentes extracciones de semen en días discontinuos para valorar un poco la repetibilidad que podía tener ese procedimiento de sexado, y además se utilizaron diferentes lotes para comprobar que en función de los lotes que podamos trabajar, no varían esos resultados. En la especie equina utilizamos 2 sementales también. En el caprino también utilizamos 2 sementales de la raza murciano-granadina, y en ovino trabajamos con un semental con diferentes eyaculados en días discontinuos. Además, para poder valorar la reproducibilidad de todos estos datos, siempre trabajábamos en esta metodología 2 técnicos diferentes para valorar que no era determinante del profesional que estaba realizando el procedimiento de sexado. Bien, aquí ya se establecen las tablas de datos de todo esto que hemos estado comentando. De la especie están establecidos por colores, la especie bovina, equina, caprina y ovina. Las distintas extracciones con las fechas, los diferentes técnicos que realizaban los procedimientos y los números de lote de este producto de chromatic sex. Entonces, primero se valoran los porcentajes de motilidad total que hay anterior al sexado y posterior al sexado, viéndose que hay variaciones bastante leves en algunos casos entre unos y otros, porque estábamos utilizando siempre partiendo de sementales con una alta calidad del eyaculado. Bien, en cuestión del porcentaje de motilidad progresiva es donde vimos mayor cambio, vimos un crecimiento exponencial en el porcentaje de motilidad progresiva posteriormente a ser tratado con el chromatic sex. Si nos fijamos en los datos, prácticamente suelen aumentar un 40 o un 35% en algunos casos. Ahora vamos a ver las medias de cómo funcionan estos datos. Y por último, se realizó la recogida de datos en porcentajes de morfoanomalías, de alteraciones morfológicas presentes en los espermatozoides del eyaculado. Y aquí también vimos que se reducía bastante el número de espermatozoides presentes en el eyaculado que poseían alteraciones morfológicas. Por lo tanto, esto ya nos está dando a entender que ese semen tenía unas mejores condiciones, por ello veíamos unas mejoras en las tasas de fertilidad. Bien, aquí tenemos la recogida de las variaciones de los 3 parámetros espermáticos en estudio, es decir, las variaciones entre el inicio y el final del procesado. Y bueno, a partir de esto se valoraron la media, la desviación estándar y coeficiente de variación para determinar unos resultados con respecto a estas variaciones en las diferentes especies. En concreto, en la especie ovina se ve que hay un porcentaje de mejora de motilidad progresiva de un 39,2% y de ausencia de morfoanomalías, es decir, que se reduce el número de alteraciones en un 11%. En el caso del equino, ha aumentado la motilidad progresiva en un 44% y las morfoanomalías efectivamente también se redujeron, y en el caso del caprino y en el ovino vimos que también se producían estas mejoras.
Y por último valoramos el coeficiente de variación para realmente ser el dato que nos va a aportar si hay homogeneidad en los resultados de todo este procedimiento. Entonces, para valorar que hay una homogeneidad siempre tiene que ser datos inferiores al 10%. En este caso, si os fijáis en la tabla de datos, vemos que hay un dato que nos da bastante superior al 10%, nos da un 23%, que es el del porcentaje de motilidad total en bovino. ¿Vale? Esto, tras observar los datos obtenidos en las diferencias de los porcentajes de motilidad, lo asociamos en concreto a un toro, el toro salés, y en concreto a un día, es decir, a un eyaculado en concreto que nos dio esa variación, que fue el día 10 de enero del 2019, en el que únicamente existía una diferencia entre el inicio, entre el semen sin procesar y el semen procesado de un 10,3% de motilidad total. Por lo tanto, esto es realmente asociable a que, bueno, que la calidad del eyaculado inicial era muy favorable. Por lo tanto, había muy poca diferencia entre el semen no procesado y el semen procesado. Entonces, con todos estos resultados, quiero concluir que, bueno, que tras utilizar este procedimiento de manipulación de procesado con el Chromatic SES, hemos visualizado a nivel microscópico que la fertilidad del semen mejora exponencialmente tras su procesado, porque se incrementa el parámetro de motilidad progresiva y se reduce el número de alteraciones morfológicas que hay presentes en cada una de las dosis que nosotros preparamos para inseminar. Entonces, estos estudios cualitativos que hemos desarrollado en las diferentes especies animales, pues nos determinan la unificación y la simultaneidad de los resultados que se presentan en las diferentes especies y que nos sirven para mejorar estos parámetros espermáticos.